Usar el adjetivo especial en el mundo del café requiere de mucha responsabilidad, porque apela principalmente a la intención de diferenciarlos del café comercial, aquel que es imposible de conocer su origen. Y es justamente en el origen donde se debe acuñar el término especial, buscar que la calidad del grano se produzca desde la finca, y con ello obtener una alta calidad de café. La trazabilidad generada, el arduo trabajo del productor y sobre todo el conocimiento técnico del mismo serán las mejores garantías para obtener un grano de excelencia. Por ello, el día de hoy conoceremos la experiencia de Mark Bolliger en su finca Rosenheim, y es que su trabajo ha demostrado tener dos grandes objetivos: perfección y conocimiento. Acompáñennos en este nuevo episodio de Peruralidad TV, un café de especialidad en Villarrica, Pasco, Perú, la experiencia cafetalera de la finca Rosenheim. Mi nombre es Mark Bolliger, soy un productor cafetalero, tengo 39 años y estamos en Villarrica, en la selva central de Perú, en el Pasco. Esta es la finca Rosenheim, tiene una extensión aproximadamente de 100 hectáreas. Tenemos 36 hectáreas de producción de café. Estamos entre una altura de 1450 a 1650 metros sobre el nivel del mar. Tenemos café en todas esas alturas. Hacemos café arábica. Tenemos las variedades sobre todo de Catimor, Caturra, Típica, un poco de Gran Colombia, un poco de Catihuá, ahora nuevas que hemos plantado, un poco de Catuay y también unos lotes experimentales de Geisha y de otras variedades que aún no sabemos qué es y vamos a ver qué sale. Bueno, en el año 97 mis padres, que trabajaban en Lima, decidieron aventurarse a la selva y dedicarse a la plantación de café, y a través de unos amigos de la familia les recomendaron venir acá y buscar. Conocimos a más gente, acá hay una comunidad que nos recibió con los brazos abiertos y empezaron a plantar café en el año 97. Muchos años después, ya en el 2012, mis padres se separan y con mi madre decidimos tomar la administración de la finca y seguir este proyecto, hacerlo más, ya no tanto como era antes era más como un hobby tal vez, era un proyecto que se veía a largo plazo, pero desde el 2012 entré con la idea de hacerlo un negocio y salir con nuestro café adelante, y en eso estamos, y ahora estoy yo como administrador del negocio. Y nada, ya tengo 10 años en este negocio. Este es un café especial. La finca Rosenheim produce sobre todo un café especial que exportamos directamente, y no solo es especial porque es un café rico, sino es especial por todos los procesos que están atrás de este café. Un café, se habla muchas veces de un café de calidad cuando es rico, pero no, un café de calidad es un café que es rico y siempre va a ser rico. Todos los años tiene el mismo perfil de taza, todos los años vas a saber que no te vas a encontrar defectos, y cuando muestreas tu café sabes que, oh no, de pronto un grano va a estar feo o una taza va a salir fea. No, es un café que siempre va a estar bueno, y eso se debe a todo el trabajo que hacemos atrás de cada taza de café, de cada grano de café. La finca tiene las plantaciones y el beneficio. Eso es lo que necesitamos para producir un café. Las plantaciones las vamos a dividir por lotes. Entonces eso nos permite tener un orden y hacer cierta trazabilidad sobre qué café estamos sacando de cada lote. También eso nos permite administrar la parte agrícola y planear trabajos, planear fertilizaciones, planear podas, y también tener nuestras variedades diferentes que nos van a producir diferentes cafés. Bueno, mi nombre completo es Raúl Jaime Guisado Jara. Yo acá en esta finca estoy desde el 2010, con Mark desde el 2013. No es fácil, no es fácil porque no se saca semilla de todas esas plantas. Ajá. Hay que ir viendo, marcando de qué plantas vas a sacar. Entonces claro, estos son buenos para semilla. Hay matas que tienen casi puro esto.
Y tú sacas semilla de esto. Y las crías también te salen casi igual. Pero, Igual de distribución. ajá, pero tú sacas semilla así de solos, de rama solo, igual te sale. Ah, ya entendí. Este tiene más producción que la rama sola. Claro, porque se... Estos están así cortitos porque, ve, le ha pescado la roya, pues. Si no, estos se estiran más. Esto es caturro. Este es bueno para el semillero, ve. Tiene bastantes ramas. Y lo otro tiene que tener, los nudos tienen que ser así cortos, cortos. Cuando el nudo es largo, ya este nudo no lo ves. Tiene que ser corto. De rama y de tallo, ¿ve? Son cortitos, ¿ve? Porque hay otros que tienen de acá, otros van acá, así largo. Tú tienes que buscar que tengan de nudo a nudo, que sean cortos. Como esta, ¿ve? De nudo a nudo son cortos. Entonces de esto tiene que sacar la semilla. De acá hasta acá. Nada más. De acá a acá. Esto ya no vale. Y de acá escoge solamente las... Pucha, no encuentro una ahorita. No vale. Así como esta, 2 pepas. Porque hay otros que tienen 3 pepas. Este es el caracolillo, Ya. ¿Ve? Estos son 2 pepas. Ese es bueno. Ajá, ¿ve? Son planas, Y hay otros que tienen 3 pepas. No la ubico. Ese no vale tampoco. No, tampoco vale. La que vale es esta de acá, de 2 pepas. Y este caracolillo no vale. Mayormente estamos sembrando 2 por 1. Pero las últimas plantas que estamos haciendo lotes, estamos haciendo 3 por 75, 3 por 80. Más distanciado. En calle. Pero en camión, más pegado. Y funciona muy bien. Son variedades nuevas que están viniendo. Y esos son los que estamos trabajándolo así, porque son más ramudas. Las ramas en la calle se juntan. En cambio el catimor es como ves. Todo es, ¿ves? Pero también sí se juntan. Pero no es mucho, no es exceso. O sea, tenemos que, nosotros terminando la cosecha, hacemos un cronograma del mantenimiento. En qué tiempo se poda, en qué tiempo se se abona. Hay que ver la fumigada para las enfermedades. Prepararnos hasta mayo. Ya en mayo estamos ya con los últimos abonos. Ya empezamos junio. Ya, la fiesta. La cosecha. La cosecha. Bueno, la cosecha tiene 3 etapas. ¿Ya? Primero, hay una etapa que le llamamos la rebusca. Eso significa que ya están empezando a madurar algunos cerezos en los cafetales. Y aparte de empezar a darte ansiedad, lo que haces es buscas gente que vaya planta por planta buscando esos rojos. Eso va a ayudar también a nivelar el nivel de la maduración en las plantas. Pero a veces no la hacemos la rebusca porque tal vez no vale la pena lo poco que cosechan con lo que se tiene que pagar el personal. La segunda etapa es la plena.
En ese momento ya tienes un montón de maduración, un montón de café, los cosechadores entran, sacan un montón, ganan por kilo, todos ganan, todos contentos. Y la última es la que viene justo después de esta pasada, que es la raspa. Es al final, cuando sacamos todos los cafés que hay, todos los cerezos, ya sean verdes, maduros, no maduros, secos, todo lo que haya quedado lo sacamos. Es muy importante hacer la raspa, sobre todo porque hay unas mosquitas que se llaman la broca, que usan los frutos como su medio para reproducirse. Ellos ponen su huevito ahí, hacen un huequito, por eso le dicen la broca, y eso, si tú les dejas café en las plantas, al final de la cosecha vas a dejar un medio para que este bicho se reproduzca. Ese bicho causa daño al grano y te puede hacer grandes pérdidas. Por eso es muy importante hacer nuestra rebusca. En cuestión de cosecha hay que tener bastante cuidado, porque hay matas que están así llenas. Por decir acá, se pueden madurar 2, 3, 4, o una mazorca completita, que no jalen verde ni pintones. Porque los pintones, estos son los pintones que le llamamos. Estos son los que malogran. El rendimiento, la tasa, todo malogra. En esta rama también podemos ver algo muy interesante. El café crece de esta manera. El café años anteriores produjo acá. Ahora este año ha producido acá. Y esta rama ya se está preparando para el próximo año producir en estas flores que van a salir ahí. Eso significa que el café siempre tiene que crecer para tener producción. Por eso nosotros tenemos que siempre renovar nuestros cafetales. ¿Cómo hacemos eso? Podando. Nosotros vamos a agarrar y vamos a tener estas plantas cuando ya están demasiado viejas, cuando las plantas ya están demasiado altas. A los cosechadores no les gusta tener que sacar desde arriba, ¿no? ¿Y qué pasa? Los nutrientes tienen que llegar desde el suelo hasta arriba. La planta va a tener menos producción. Lo que hacemos es podamos. Podamos las plantas y las plantas mismas van a sacar nuevos brotes, y con esos que van a ser como si plantáramos nuevo café. Vamos a rejuvenecer la planta. El café que hemos cosechado hoy día lo han traído, lo hemos pesado y lo hemos pasado al sifón. El sifón es un contenedor grande de agua donde el café seco, el café malo, el café que tiene daño por insectos va a flotar. Acá podemos ver a Carlos, él está botando el flote, todo lo que está flotando, directamente por este tubo a esta máquina, a esta repasadora. Esta repasadora va a despulpar ese café de segunda y lo va a hacer pasar directamente hacia una poza de segunda. Por otro lado, el buen café va a ser succionado del fondo por el efecto de sifón, va a venir a estas despulpadoras acá grandes, van a despulpar el café bueno, va a entrar a esta zaranda. Los granos buenos van a pasar a través de la zaranda y van a ir directo a un canal de correteo donde van a ser seleccionados de nuevo. Los granos de café, después de pasar por la zaranda, van a entrar a este canal y otra vez va a haber una selección por densidad. Básicamente, a través de estos cuellos de botella que Don Geyser va a estar regulando para arriba y para abajo para controlar el caudal, vamos a extraer el café que es para la primera calidad. El café que siga flotando o el café que tenga mucha suciedad va a venir más rápido y va a ser rebombeado hacia arriba. Esto nos permite sacar un café mucho más limpio en nuestra primera calidad. El café de segunda, que viene por este tubo, va a venir directo acá y a una poza de café de segunda. Sin embargo, acá lo malo, lo verde, lo que está con enfermedades, normalmente se va a quedar pegado a la pulpa y eso va a venir a la repasadora. Y de la repasadora otra vez a la segunda calidad. En esta poza tenemos nuestro café de primera calidad. Este va a ser el café que vamos a exportar y como ven es un café limpio y seleccionado. Más acá tenemos el café que se procesó ayer.
Este café está ahorita fermentando. Nosotros fermentamos por 36 horas nuestro café sumergido. Y acá al fondo tenemos la poza donde juntamos las segundas. El café de segunda lo vamos a luego lavar y del café de segunda vamos a sacar 3 calidades. Eso es todo para venta local. Más allá, no sé si pueden ver, tenemos una poza donde estamos lavando la segunda. Vamos a hacer lo mismo, vamos a seleccionarlo por densidad. Y por acá tenemos un café que está haciendo, este es un café de microlote, que hacemos una fermentación especial, es una fermentación de 200 horas que hacemos adentro de estas bolsas y sumergido en agua para enfriarlo y hacer una fermentación lenta. Me llamo Geiser Cachique Piña y vengo laborando acá en la finca Rosen del 2010, son 13 años que estoy trabajando acá y mi edad es de 47 años. Bueno, mi función acá es, yo soy jefe de planta acá, como usted ve tengo mi ayudante, yo me encargo lo que es la calidad del café, el lavado, el secado, o sea, todo lo que es el café. Más que todo en la calidad, yo cuido la calidad del café de la finca para que tenga un buen producto. Sinceramente acá aprendí mucho, bastante, que en verdad yo cuando llegaba de otro sitio a trabajar acá yo verdad no sabía lo que es del café, nada de cosas, y agradezco al dueño que tiene paciencia para enseñarnos y gracias a eso he aprendido. Y ahora, yo primero trabajaba con un señor que era maestro, como le digo, jefe de planta. ¿Ya? Yo era su ayudante. Y de ahí aprendiendo poco a poco y ahora yo me quedé como jefe de planta y gracias por la oportunidad que me dio el dueño y sigo acá dándole duro. Después de haber lavado el café, se le pone una presecadora. Ahí se le seca por un día. Y de ahí de un día de secada y de oreada se le manda a la guardiola. En la guardiola tiene que estar 36 horas de secado, es lo que el café seco. Pero nosotros acá trabajamos distinto a los demás porque nosotros trabajamos 8 horas de secado al día nada más. De las 8 hasta las 4 de la tarde. De ahí se le quita el fuego, como usted puede apreciar el horno, ya está apagado. Para que nosotros dejemos funcionar la máquina para que le bote el aire caliente para que esté frío, para que no pueda sudar eso. Hay mucha gente que cree que secar al sol es mejor, pero yo honestamente creo que secar con máquina, secar mecánicamente, es un proceso que nos permite tener mejor control sobre el secado. Y si lo haces bien, yo creo que por eso para nosotros secar mecánicamente es mejor. Cuando secas el café tienes que tener muchas cosas en consideración. Primero que nada, después de fermentar el café, tienes que secarlo inmediatamente. No puedes dejar el café un rato o unos días mojado o humedecido porque va a desarrollar un sabor a moho. Entonces tienes que secarlo rápidamente también, parar la fermentación. El café pergamino es lo que obtenemos después de secar nuestro café. El café nosotros lo secamos entre 10 y 12 grados de humedad.
Luego lo ponemos en estos sacos y almacenamos por unos 2 a 3 meses. El café pergamino es el café que todavía tiene una capa protectora. Es esta pequeña capa que tenemos que sacar y adentro encontramos el café verde, que es el que vamos a tostar. Nosotros acumulamos nuestro café como pergamino porque esta capa protege de que el café gane humedad de nuevo. Es por eso que también es importante tener un buen almacén donde el café se pueda mantener seco. El valor del café pergamino, más que nada, se basa en el rendimiento que te va a dar entre este café y el que finalmente ya verde, pilado, trillado, seleccionado, vas a obtener, el que ya puedes tostar. Cuando nosotros vemos nuestro café, yo lo veo limpio y la verdad es que verlo así me da mucho orgullo porque esto no es siempre normal, no es normal que todo el mundo tenga, y también es testigo del buen trabajo que hacemos en la selección del beneficio. Tener un buen almacén para nosotros es súper importante. Primero que nada, el café, una vez secado, si tú lo dejas descansar como pergamino 2, 3 meses, el sabor de ese café va a cambiar, va a mejorar. Un café recién secado, fresco, va a tener un sabor tal vez muy herbal. En cambio, los otros sabores se van a desarrollar, ese sabor herbal va a bajar y los otros sabores van a aflorar cuando tú lo tienes descansado. Descansar el café es algo que no mucha gente hace, pero para nosotros es muy importante. Después de eso, tener un buen almacén nos permite acumular nuestro café. Acumularlo y tenerlo en un lugar donde no va a rehumedecerse. Es súper importante para nosotros poder acumular nuestro café porque eso nos permite salir directo al extranjero y exportar nuestro café. Podemos así completar un lote, que es un container. Exportar menos de un container es muy caro porque los costos de exportación suben. Entonces nosotros podemos juntar nuestro café y exportar en un momento al final de la cosecha. Por ejemplo, ahorita tenemos el almacén bien lleno porque ya estamos casi al final de la cosecha. Algo más que nos permite es el control de calidad. Para nosotros es súper importante. Cada guardiola, cada máquina de secado es un lote porque el café se mezcla ahí. Nosotros separamos nuestro café, los numeramos, llevamos un control de dónde viene ese café, hacemos una trazabilidad desde el campo y luego, antes de exportar, hacemos un control de calidad de todos los diferentes lotes y concretamos nuestros containers. Financiar una cosecha es carísimo y esto es una de las más grandes dificultades que evitan que los productores salgan ellos directamente al mercado. Muchos productores, mientras van cosechando, van teniendo que vender su café para financiar la campaña. Es muy difícil en el Perú conseguir financiamiento, especialmente como agricultura y con buenas tasas. Entonces, por suerte, nosotros hemos llegado a un momento en el que sí podemos acumular nuestro café, financiar nuestra campaña, eventualmente exportar y luego pagar nuestras deudas. En este lugar depositamos la pulpa del café después de despulparlo. Esta máquina de acá atrás lo que va a hacer es va a separar la pulpa del agua, ya que usamos agua en el proceso de lavado, reingresamos el agua al sistema para usar menos agua. Ahora, la pulpa de acá es una excelente fuente de materia orgánica. Lo que hacemos es la descomponemos y antes de la próxima cosecha vaciamos este lugar echando toda esta pulpa de nuevo en las plantaciones. Si bien el café es un producto agrícola, tenemos que darle toda esta transformación para poder comercializar nuestro café. A mí me sorprende mucho, mucha gente nos visita y les enseñamos los diferentes procesos una vez cosechado el café. Y muchísimas veces nos dicen, wow, no tenía idea que el café era tanto trabajo. Y lo es, el café tiene un montononón de procesos. Y no solo, la cadena desde la cosecha hasta llegar a una taza. El café pasa por tantas transformaciones, por tantos diferentes jugadores, por tantos diferentes procesos, ¿no? Estamos nosotros desde la finca, el trabajo que hacemos en el beneficio, el trabajo que hacemos con la fermentación, asegurarnos de un buen secado, luego la transformación para poder exportar nuestro café. Finalmente ese café llega a un tostador que también le va a dar su propia participación de lo que ellos hagan, va a afectar mucho. Y finalmente hasta el barista o la persona que prepara el café puede también arruinar o hacer que ese café aflore y salga mucho mejor. Entonces es increíble, la cadena del café es enorme.
Si llegaron hasta aquí es porque les gustó el video. El objetivo de Peruralidad TV es compartir conocimiento. De igual manera, su apoyo será vital para que esto siga creciendo. Así que no olviden buscarnos y seguirnos en los distintos medios sociales como Peruralidad TV. Hasta pronto.